Bienvenidos a otro estudio aquí en Yeshiva, Bogotá. Estamos estudiando el cuarto video del Tamid Jajamim. Tamid Jajamim, a los que quieren ser sabios en la Torah. Listo, entonces estamos en el tratado de Ta'anit. Y estamos en la página número 7a. 7a. Y dice, habíamos terminado aquí en el video número 2, pero me salté a las 6 cosas que el Tamid Jajam no debería hacer. Entonces, regresando otra vez al tratado de Ta'anit, página 7a. ¿Sí? Entonces tenemos, dice aquí, Rabab y Di dijo, ¿por qué se compara en el pasaje las palabras de la Torah con la ley, con agua, como está escrito? Todo sediento vaya al agua, para enseñarte lo siguiente. Así como las aguas abandonan el lugar elevado, se rigen a un lugar más bajo. Similarmente, las palabras de la Torah no perduran más que quien sea humilde. Por lo cual, lo que está diciendo aquí es que un Tamid Jajam, para que sea un Tamid Jajam y dure la palabra dentro de él, tiene que ser humilde. La Torah solamente desciende sobre algo más bajo. Agua, de arriba, baja. Entonces, por lo cual, si una persona es humilde, se mantiene la Torah. Entonces, el Tamid Jajam tiene que ser humilde. No vamos a hablar de la humildad, pero sí los requisitos. Dice aquí, otra enseñanza. Dice Rab Oshaya. Dice, ¿por qué se compara en los versos la palabra de la Torah con estas 3 bebidas? El agua, el vino y la leche. Pues vemos que está escrito cuando se compara el agua, todo sediento vaya al agua. ¿Sí? Así mismo está escrito, cuando es comparada con la leche y con el vino, vayan, adquieran, coman, vayan, adquieren sin dinero y sin precio vino y leche. Para enseñarte lo siguiente, así como estas 3 bebidas no se conservan más que cuando se hallan en un recipiente más sencillo, ¿sí? Las palabras de la Torah no perduran más que quien sea humilde. Entonces, la Torah va a durar sobre un recipiente humilde. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, hubo un episodio aquí que dice Rabbi Yehoshua ben Hanina. Dice, ¿cómo una inteligencia tan grande puede morar en un recipiente tan feo? Alguien como aspecto desagradable. Y dijo Rabbi Yehoshua con sarcasmo, tu padre también pone vino en recipientes ordinarios de arcilla para conservarlo, insinuándole de qué estás hablando. Si tu propio padre hace lo mismo, le preguntó a la hija de César y dice, y si no pone donde lo hace todo el mundo, entonces ¿de dónde debe ponerlo? ¿Sí? Dice, vaya donde Rabbi Yehoshua le respondió, ustedes son hombres importantes, deben poner los recipientes de oro y plata. Le dice a la hija, le dice, ve, dile a tu papá, ¿sí? Que lo ponga en oro, que el vino. Entonces la hija va donde el César y le comentó lo que había pasado. Efectivamente el César puso el vino en recipiente de oro y de plata. De oro y de plata. ¿Ok? Y se avinagró. ¿Sí? Fueron y le avisaron a César lo ocurrido, y el César le preguntó a su hija, ¿quién te dijo que hiciéramos eso? Y le respondió, Yehoshua ben Hanina. Sí, me dijo, lo llamaron Rabbi Yehoshua ben Hanina para que se presentara frente del rey. Le preguntaron ¿por qué le dijiste esto a mi hija? Y dice, tal como ella me dijo, yo le dije, pues ella me preguntó cómo la inteligencia tan brillante mora en un recipiente tan feo. Y yo le respondí así, lo del vino. ¿Sí? Entonces, para mostrar que sí hay hombres, sí hay hombres que pues, son feitos. Algunos dicen que era negro, que era moreno, que lo que sea. ¿Sí? Y la sabiduría está. Entonces, para ser un Tamid Jajam, no tienes que ser bello. Pero preguntó el rey, pero si hay hombres bellos que también son eruditos de la Torah. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dices que la Torah solo perdura en quien no tiene buena apariencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice aquí, Rabbi Yehoshua le respondió, si quienes son bellos fueran feos, serían más eruditos. ¿Sí? Ya que si es feo suele ser modesto y por ende la Torah que estudia perdura en él. En cambio, quien es bello no suele ser modesto y por eso olvida lo que estudia. ¿Listo? Listo. Otra requisito también Jajam. Dice aquí. Otra explicación. Dice, así como estas 3 bebidas no dejan de ser aptas para el consumo más que en su descuido,
Mas con su descuido, pues si no se vigilan, se pueden derramar o pueden caer ella alguna cosa repulsiva, la leche, el agua, ¿sí? Entonces tenemos aquí, de forma similar ocurren con las palabras de la Torah, que es, que no se olvidan más que con un descuido, pues quien no la repasa constantemente las olvida. No puede ser también jajam si no se recuerda, no tiene que constantemente estar repasando. Así quiere ser un sabio de la Torah. ¿Listo? Y de esa manera, pues claro, va a ser, va a entender. ¿Listo? Acá. Más de también jajamim. Listo, dice aquí. Estamos ahora en el 8a. Dice. Rabá dijo. Dos tamidei jajamim que habitan en una misma ciudad y no son amables el uno al otro, el uno con el otro, en el estudio de la Torah, en otras cosas que parece que ¿sí? Provocan la furia y la traen hacia ellos, la furia de Hashem. ¿Por qué? Dice, como dice el pasaje, dirá sobre él a su compañero, la adquisición mikne de la furia está por encima del que se eleva o lee, es decir, puesto que los tamidei jajamim deben hablar del uno a otro en temas de Torah con respeto, con amabilidad en su estudio, y no lo hacen, su actitud provoca mitkaneim, ¿sí? La furia, y atraen ma'alim hacia ellos. Lo traen hacia ellos la furia. Entonces está diciendo, para ser tamidei jajam, tienes que tratar a otros sabios de la Torah con amabilidad, en el estudio de la Torah. En el estudio de la Torah, no ofendiendo y todas esas cosas. Eso es lo que dice. Sigo. Bueno, considerando de que, por ejemplo, estoy en una ciudad y hay otro también Jajamín, supongamos, yo considero que soy también Jajamín, entonces, ¿hasta qué punto es no considerar conflicto con el otro también Jajamín? Si veo que no hay nadie más, yo debería procurar estudiar con él. Si yo, él por allá, yo por aquí, no tengo problemas con él, pero solamente le mantener la distancia, él por allá, yo por aquí, no sería considerado como que también estoy como en contra de él, enfrentándolo. Bueno, o sea, no hay nadie más, no tengo hoja bruta, no tengo con quien estudiar. Todo esto aplica a la gente que quiere ser también jajam o es, ¿ok? Que quiere ser también jajam o es. Entonces, en el caso de que yo soy una ciudad y hay un también jajam, y yo soy un también jajam, entonces yo debería estudiar con él. Si son los únicos dos también jajam. Ahora, en el caso de Colombia o alguno así, o Venezuela, ¿sí? La mayoría de también jajamín no se dejan ver. No los dejan ver, no puedes entrar, no te aceptan, no te dejan entrar. Entonces, ya sea que también jajam, él debería buscar otro también jajam, pero bueno, no hablemos de política, lamentablemente muchos de esos también jajam son pagos. Y como son pagos, pues no van a ceder. Pero, si tienes acceso, pues sí, tienes que ir a él. Debo ir a él. Tienes que ir. Establecer relaciones con él y buscar estudiar. Claro. Pero si no puedes ir a él, pues ya ni modo. Claro, si ya tengo impedimentos sociales, políticos, es obvio. Pero si yo tengo la oportunidad, sí, claro, lo debo procurar. No, unirse. Pues es que un también jajam dice, hey, o dos estudiosos, ¿no? Dos estudiosos, hey, tú y yo cuando estudiamos Gemara y avanzamos, aprendemos y sí, tú y yo no te vayas, no te escapes, porque vives en el sur, ven acá, yo, sí, así debería ser. Sí, así es. Así es. Listo, siguiente tamidei jajamim. Dice aquí, estamos en tratado de Ta'anit, pasando las hojas. Aquí está. Dice en la página número 10b. Enseñaron nuestros sabios en una baraita Tanur Rabbanan. Dice, ¿sí? Dice, una persona no debe decirse, soy un simple también jajam. ¿Sí? No es apropiado que yo me considere un individuo devoto y por lo tanto no pueda ayudar con los individuos devotos. ¿Qué dice? Más bien es apropiado que todos los tamidei jajamim se consideren individuos devotos y por lo tanto pueden comenzar la serie de ayunos con ellos. Entonces estamos hablando en la sección de ayunos que habían gente que estaban aprendiendo y que estaban gente ayudando los tamidei jajamim y solamente los tamidei jajamim ayunan. Ya voy a decir por qué. ¿Ok? Solamente los tamidei jajamim
¿sí? Pregunto, antes de dar respuesta, ¿deberían ayunar o no deberían ayunar? ¿Sí? Entonces, aquí habían también jajamim ayunando. Tú te unes a ellos y dices, no, tú no eres también jajam, tú no deberías ayunar. Entonces, pero soy un tamid, soy un estudiante. Entonces, no, considérate un tamid jajam para poder ayunar. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Entonces dice aquí, ¿quién es considerado un individuo devoto y quién es considerado un tamid, un estudiante? Dice, es considerado un individuo devoto todo hombre que, por su gran conocimiento de Torah, sea digno de ser nombrado el líder de la comunidad. ¿Listo? Entonces, ese sería un individuo devoto. ¿Listo? Dice, es considerado un tamid, estudiante, todo hombre al que le hagan alguna pregunta de halajá sobre su actual ámbito de su estudio y la sepa responder. Y aunque sea una pregunta sobre el tratado de Kalá, que no es difícil de aprender. O sea, un tamid, un estudiante debería ser capaz de saber un poquito de cada tema. Ahí está. ¿Sí? Entonces, hay gente que argumenta ser tamid jajam y va a argumentar con alguien que sí sabe sobre todo tema y va a pelear con él porque se sabe un tema. ¿Sí? Cuidado. Entonces, ¿pero qué está diciendo aquí? Entonces, eso es lo que está diciendo un tamid. ¿Qué es un tamid jajam? Eso es. Entonces, un tamid debería comportarse como un tamid jajam que está estudiando. Un estudiante debería llegar a querer ser tamid jajam. ¿Listo? Entonces dice acá. Entonces, empieza a hablar que el tamid jajam sufre o no sufre. ¿Okay? Cuando está ayunando. Dice, si un tamid jajam, creo que está más aquí. Si un tamid jajam ayuna y pierde sus fuerzas, entonces no debería ayunar. Aquí está. Está más adelante. Dice, Rab Yirmiyahu bar Abba, en el nombre de Lakish, un erudito de la Torah, un tamid jajam. Un tamid jajam dice, de la Torah no tiene permitido ayunar, porque cuando ayuna se debilita, y así se disminuye la labor celestial, es decir, disminuye su estudio de la Torah. ¿Sí? Cuando algunos estudiantes hacen shovavim, hacen los ayunos, ¿no? 3 días seguidos, 2 días seguidos, están débiles, casi no pueden estudiar. No, voy a ir a dormir, rabino. Están débiles, quieren pasar mayor tiempo durmiendo para que cuando uno duerme no siente hambre, lo que se dice. Se levanta con un hambre, pero no siente hambre. Entonces lo que está diciendo aquí, que los tamid jajamim, que no disminuye sus fuerzas, ayuno. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Otro requisito para tamid jajam es que debería estar ayunando. Ayunar, comer menos. Eso significa únicamente si su fuerza no disminuye. Porque si su fuerza disminuye, como opina como Rab Yirmiyahu ben Abba, en nombre de Lakish, debería no ayunar. Porque va a disminuir el servicio a Hashem. El tamid jajam, el servicio a Hashem es estudiar, ayudar, dar enseñanzas, dar la verdad a la gente. Por lo cual, así entendemos que el tamid jajam, ¿sí? Debería estar siempre sirviendo a Hashem. Y no puede haber nada que lo distraiga y lo debilite. ¿Ok? Entonces, bueno, a menos que sea una misma bastante grande y nadie más lo pueda hacer. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos claro en eso? Oh, aquí viene una dura. No, rabino, yo prefiero ser comunitario. Yo prefiero pagar la membresía. Y ya, tranquilo, Rab, también jajam eso no. Imagínate, es duro. ¿Acaso es cierto, estamos en el 10b, ¿acaso es cierto que Joseph le dijo a sus hermanos? ¿Sí? Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué fue lo que dijo? Dos eruditos de la Torah viajan por el camino sin que haya entre ellos una conversación sobre algo. Asunto de Torah, merecen ser quemados. Tamid jajamim deberían estar, ¿sí?, constantemente hablando de temas de Torah. Incluso cuando están viajando. Incluso cuando van en camino a otra sinagoga o a la playa, cosas así, deberían estar hablando de Torah, constantemente hablando de Torah, ¿sí? Constantemente. ¿Qué pasa? Dice aquí que si hay entre ellos una conversación, ¿sí? Sin que haya una conversación en ellos del asunto de la Torah, significa cualquier cosa de secular, dice merecen ser quemados. Eso es duro. Eso es duro. Como dice el pasaje, con respecto al profeta Eliyahu,
y Elisha. Sucedió que cuando ellos iban caminando, mientras caminaban y hablaban, que apareció un carruaje de fuego y caballos de fuego que los separaron. Elisha a Eliahu. ¿Sí? Entonces, como parece ser superflujo este pasaje, diga que estaban hablando mientras caminaban. Y se entiende que la razón por la cual Eliahu y Elisha no fueron quemados, sino únicamente separados, fue porque mantuvieron una conversación sobre algún asunto de la Torah. Que diga eso. Dice, lo que se infiere que si no hubiesen mantenido una conversación de Torah, habrían merecido ser quemados. Pues claro, vino la carroza en fuego y no solamente los separaron, no fueron quemados. Entonces de ahí aprendemos de que están hablando de Torah. Porque si no estuvieran hablando de Torah, hubieran sido quemados. Hay otro pasaje, yo no me acuerdo dónde está, pero se los digo. Dice que si ¿por qué los Tamei Jajamim mueren temprano? Dice porque interrumpen su estudio de Torah. Están estudiando Torah y interrumpen su estudio de Torah. Así mueren temprano. Uy, no, Rabbi. La enseñanza de Rabbi Eliezer ben Jai vemos que dos eruditos deben hablar de Torah mientras viajan juntos. Cuanto más si están sentados. Entonces, como Rabbi Eliezer dijo que Joseph les advirtió a sus hermanos que no se ocuparan de cuestiones de halajá mientras iban por el camino. ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Joseph Hatzadik le dijo eso a sus hermanos mientras que iban a recoger a su papá. Tu objeción no presenta dificultad, puesto que enseñó Rabbi Eliezer ben Jai que se refiere a que los dos eruditos de Torah deben repasar las halajot que ya saben mientras caminan. Entonces, dado que ese tipo de estudio no requiere mucha concentración y no presenta ningún riesgo de perderse en el camino, deben llevarlo a cabo. O sea, repasar, sí, pero nuevos halajot, no. Lo que está diciendo, por eso no hay contradicción, lo que dijo Joseph Hatzadik. Sin embargo, eso enseñó Rabbi Eliezer, que Joseph les advirtió a sus hermanos de no ocuparse en discutir de una cuestión halágica durante el viaje. Se refiere a que no deben profundizar en el análisis de alguna halajá para evitar perderse en el camino. ¿Sí? Algo solamente repasar que no requiere mucho esfuerzo. ¿Bien? También me dejan camino. A donde quieran que vaya. Complicado. Entonces, si una persona va más loca, tiene... complicado. Ay. Baruch Hashem, adentro le dice lo que uno está haciendo mal o bien, ¿no? Ahora, entiendo, usted tiene hijos, toca compartir con ellos, ok, entonces estás haciendo una misma, ok, pero también de Jajamín, ¿sí? Deberían siempre anhelar estudiar. Bueno, venga, había uno más acá de también de Jajamín. No, esa parte ya está, puede causarse sufrimiento. No, ya la dije, que si no tiene ninguna dificultad y no sufre mientras que ayuna, pues que ayune. Y la última fue que ayunar y que lo disminuye su fuerza. Disminuye su fuerza. Muy bien. Listo. Hasta ahí. Esa sería la sección de Tamei Jajamim, video número 4. Seguiré mostrándoles a ustedes más información después cuando llegue el video número 4, mientras que vamos estudiando también de Jajamim. Entonces ya saben, si esa es su meta, esfuércese, sepan sobre cada tema en Torah, toca estudiar, ¿sí? De no pelear entre los estudiantes, de buscar un Tamei Jajamim dentro de la ciudad, también ayunar si es posible, ayunar si no se debilita, y para hacer un gran Tamei Jajamim, ¿listo? Entonces aquí en Colombia pues ciertamente se necesita, y si tenemos un Tamei Jajamim hay protección sobre su familia, sobre los demás judíos, a las cosas que pues como dice que se avecinan, ¿listo? Baruch Adonai Leolam, amén, amén.